Hay clubes que ganan títulos y hay clubes que escriben historia. El Hamburgo hizo las dos cosas, y después conoció el abismo. Hoy te cuento por qué ese viaje lo hace uno de los clubes más fascinantes de toda la Bundesliga. Jederitz Willkommen. Esto es Herz Bundes y continuamos con nuestra serie Encontrando tu equipo ideal, versión Bundesliga. Hoy le toca el turno al Hamburger SV, o Hamburgo para los panas, Die Rotosen, el dinosaurio del fútbol alemán. El dinosaurio que conoció el abismo. El apodo no es casual. El Hamburger SV fue el único equipo que jugó de forma ininterrumpida en la máxima categoría alemana desde la fundación de la Bundesliga en 1963. Pero toda esta grandeza también tuvo un precio. Después de décadas en la élite, el Hamburgo comenzó a perder estabilidad deportiva e institucional, y aquel equipo que parecía imposible de derribar terminó descendiendo en 2018. Lo que siguió fueron años en segunda división, frustraciones y varios intentos fallidos de regresar. El dinosaurio, que durante 55 años había sido una presencia permanente en la Bundesliga, tuvo que aprender a vivir lejos de su hábitat natural. Y quizá ahí está lo más interesante del Hamburgo actual. Ya no se trata solamente de recuperar una categoría. Se trata de recuperar una identidad que durante años pareció perdida. Pero para entender por qué su caída dolió tanto, primero hay que entender qué representa realmente el Hamburgo. Porque detrás del dinosaurio hay una ciudad, una identidad y una cultura que están profundamente conectadas con la historia del club. Una identidad que viene del mar. Hamburgo es una ciudad portuaria, una de las más ricas e importantes de Europa, y el HSV lleva esa identidad grabada hasta en los colores. El azul del uniforme es un guiño directo a la bandera marítima Blue Peter del puerto de la ciudad, y los colores azul, blanco y negro provienen del SC Germania, el club más antiguo de los que se fusionaron para formar el HSV en 1919. Incluso tiene una amistad histórica con el Hannover 96 por una razón tan simple como curiosa: ambos clubes comparten las mismas iniciales. El fútbol tiene estas cosas. La filosofía del club refleja el carácter de su ciudad, pragmatismo, mentalidad trabajadora y arraigo local. Históricamente, el Hamburgo ha construido su identidad alrededor de la disciplina, el esfuerzo colectivo y un espíritu que no se rinde fácilmente. Y eso lo ha demostrado tanto en sus mejores momentos como en los peores. El ritual que eriza la piel. Antes de cada partido en el Volksparkstadion, ocurre algo que define perfectamente lo que es este club y esta ciudad. El músico Lotto King Karl interpreta a capela el himno Hamburg, Mein Perle, Hamburgo, mi perla, subido a una grúa de plataforma elevadora que simula las grúas del puerto de la ciudad. El estadio entero levanta sus bufandas y canta junto a él, rindiendo tributo no solo al equipo sino a la historia y la belleza de su propia ciudad. Es uno de esos momentos que, si lo ves una vez, no se te olvida. Y en las tribunas, la Nordtribune, la grada norte, es el motor del estadio. Cánticos constantes, aliento ensordecedor sin importar si el equipo gana o atraviesa una mala racha. Die Rotosen no entienden de apoyo condicional. El derbi más eléctrico y peligroso de Alemania. Pero si hay algo que define la identidad del Hamburgo de una manera visceral y única, es su rivalidad con el FC San Pauli. Y esto va mucho más allá del fútbol. Mientras el HSV históricamente ha representado a la burguesía, al orden institucional y a los distritos residenciales acomodados de la ciudad, el San Pauli, ubicado cerca del barrio de Reeperbahn, adoptó en los años 80 una postura contracultural, antisistema y de izquierdas que chocó de frente con todo lo que representaba el HSV. Desde entonces, cada derbi es un choque frontal entre dos visiones del mundo, de la política y de la sociedad. La policía alemana lo cataloga como partido de alto riesgo extremo, requiriendo miles de agentes para controlar una ciudad que literalmente se paraliza. Las anécdotas de esta rivalidad son tan intensas que merece la pena contarlas. Tras 7 años sin enfrentarse, el descenso del Hamburgo en 2018 provocó un reencuentro en segunda división que ya llegó cargado de tensión semanas antes del partido. Ultras del HSV sabotearon un concierto vinculado a aficionados del San Pauli, y la respuesta no tardó en llegar. Hinchas del San Pauli atacaron los almacenes donde el Hamburgo guardaba sus tifos y coreografías, hiriendo a 2 personas. El punto más oscuro llegó cuando ultras del Hamburgo colocaron figuras de paja disfrazadas con los colores del San Pauli en varios puentes de la ciudad, en un gesto de intimidación que generó alarma y condena generalizada. Y en 2019, en un partido disputado en el estadio del San Pauli, los ultras del Hamburgo encendieron tal cantidad de pirotecnia y lanzaron bengalas al campo y hacia las tribunas que el árbitro Felix Brig tuvo que interrumpir el partido en varias ocasiones por la nula visibilidad. El estadio parecía envuelto en humo negro. Hoy en día, buena parte de aquellos elementos más radicales han perdido protagonismo, pero el desprecio social, político y vecinal sigue tan vivo como siempre. La temporada más gloriosa de su historia.
La campaña 1982-83 es el punto más alto del club y uno de los momentos más memorables del fútbol europeo. Bajo la dirección del mítico Ernst Happel, el Hamburgo se coronó campeón de la Copa de Europa tras vencer 1-0 a la Juventus de Turín en Atenas, y ese mismo año conquistó la Bundesliga firmando un doblete histórico con un fútbol de presión alta que maravilló al continente. Un club del norte de Alemania en la cima de Europa. Eso no se repite fácilmente. Las leyendas que construyeron el club. Uwe Seeler es el ídolo eterno, el símbolo más puro de la lealtad en la historia del Hamburgo. Delantero letal que rechazó ofertas millonarias de gigantes como el Inter de Milán para jugar toda su carrera en el club de su vida. Hay una escultura gigante de su pie derecho fuera del estadio, y eso ya te dice todo sobre el lugar que ocupa en la historia del club. Kevin Keegan llegó en 1977 y con el HSV ganó una Bundesliga y 2 balones de oro consecutivos en 1978 y 1979. Uno de los mejores jugadores del mundo en aquella época eligiendo el Hamburgo cuando podía haber ido a cualquier club del planeta. Manfred Kaltz fue el defensor que inventó las famosas Bananenflanken, los centros con efecto de plátano que alimentaban a los delanteros. Es el jugador con más partidos en la historia del club. Y finalmente, Ernst Happel, el estratega austríaco que revolucionó tácticamente al equipo y lo llevó a la gloria europea, sigue siendo el entrenador más importante de la historia del HSV. El dato más simbólico del fútbol alemán. Y para cerrar, algo que dice más sobre esta afición que cualquier estadística, el Hamburgo tiene un cementerio exclusivo para sus hinchas situado justo frente al Volksparkstadion, integrado en el camposanto municipal de Altona. Los aficionados más fieles pueden descansar muy cerca de su equipo por toda la eternidad, con tumbas cubiertas de tierra extraída directamente del césped del estadio, féretros y urnas con los colores del club y el himno oficial como música de despedida. El club tiene espacio para unas 300 a 500 tumbas. No sé cómo llamar a eso exactamente, pero suena la definición más literal posible de amor incondicional por un equipo. ¿Por qué seguir al Hamburgo hoy? Si estás empezando a ver fútbol alemán, el HSV te ofrece algo que muy pocos clubes pueden dar, la épica del gigante dormido. No te subes al tren del éxito fácil de equipos que ganan siempre. Seguir al Hamburgo es vivir una narrativa de redención, la lucha de un coloso histórico que busca recuperar el trono que le pertenece después de haber tocado el fondo más amargo. Cada victoria se celebra el doble porque saben lo que cuesta. Y el Volksparkstadion, con más de 55.000 personas que no dejan de empujar sin importar las crisis deportivas, te transmite el verdadero significado de la cultura futbolística alemana. El dinosaurio sigue vivo, sigue rugiendo y esta temporada tiene todo para demostrar que pertenece a la élite. ¿Crees que el Hamburgo tiene madera para volver a ser protagonista en la Bundesliga o el tiempo de los grandes dinosaurios ya pasó? Te leo en los comentarios. El próximo capítulo de la serie llega pronto. Esto fue Herz Bundes. Bis bald.